una beata, no sabes cómo trata el tema de los pecados capitales, los vicios y las virtudes. Bueno, yo acabo aquí un libro que justamente les estoy haciendo un resumen ahora, les voy a hacer un resumen a ustedes, que nos dio nuestro formador, que se llama Concepción Cabrera de Armida. ¡Esa es! Ah, bueno, me lo dio mi formador. ¡Esa! Bueno, hoy voy a hablar de algo de eso, ¿sí? Estoy justamente queriendo crecer más finamente en los vicios, las virtudes. Estoy haciendo eso, leyendo esa. Viste que tiene la soberbia, tiene un montón de hijas, la envidia, un montón de hijas. Es una delicia, Olga. Sí, pero yo hoy les voy a empezar con una síntesis, porque quiero que el tema virtud a ustedes se les grabe. ¿Y se les grabe en qué sentido? A ver. Sí. La Olga está bajo, Conchi también la de Cabrera. No, mira cómo Dios nos une todos con el mismo. No, dice Rocío que Dios nos une todos con lo mismo, porque ella está leyendo el diario de la Conchita. Claro, la vida espiritual. La vida espiritual de ella. Ah, bueno, no, mi formador nos lo dio porque nosotros vivimos trabajando este tema de nosotros las virtudes, porque lo ignaciano tiene mucho que ver con eso. Y entonces, es una fuerza. Virtud viene, digamos, como de fuerza, la palabra latina, virtus. Pero cuando nosotros nos referimos a fuerzas espirituales, ¿sí? Nos referimos a que esta virtud nos hace fuertes, no a los cuerpos, nos hace fuertes a las almas, ¿sí? Y entonces tenemos que tomar en cuenta, yo no sé cómo trabajan ustedes, por eso les estoy mandando pequeñas cositas. Yo no sé qué trabajo interior hacen ustedes con el tema virtudes. Yo lo he hecho por San Ignacio, pero si ustedes a la noche hacen un examen de conciencia, a ver, ¿cómo fue hoy? Vamos a ver hoy. Por ejemplo, dentro de las 4 virtudes, como les mandé un ejemplo ahí, ¿no? Practiqué la justicia y dice cómo uso mi dinero o cómo uso mis cosas, mi tiempo. Practiqué la templanza. Pero acá, esta beata habla un poco más, habla de unir vicios y virtudes también según. Sí. ¿Por qué? No. Porque el tema de la palabra virtudes, nosotros sabemos que tenemos virtudes naturales y sobrenaturales. Las naturales, con ellas nacemos, se reciben al nacer y las podemos adquirir por esfuerzo. ¿Sí? Por este motivo, muchos teólogos las designan como virtudes adquiridas. La razón nos sirve allí. Pero las sobrenaturales vienen por orden de la gracia. Nadie las trae al nacer. Yo ahí estaba viendo una serie, ¿no? De regalos, y yo decía, tengo la docilidad de muy, pero no es la humana, ¿no? Creo que es una gracia que es divina, ya vamos a ir llegando, porque él hace regalos, ¿sí? Y dice que la virtud, según San Agustín, es una obra de Dios en nosotros. Es una obra de Dios en nosotros. La gracia santificante nos une a Dios, nos asocia a su vida, nos hace vivir en nosotros, lo hace vivir. Si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él. O sea, Dios siempre está allí asistiéndonos, ¿sí? Dice que las virtudes sobrenaturales son los órganos o las facultades propias de la vida humana y que le debemos exclusivamente a la gracia. O sea, nosotros actuamos cosas, surgen de nuestras facultades activas, pero se la debemos a la gracia. Y por ahí, muchos de nosotros a lo mejor no descubrimos qué virtudes nos ha regalado Dios. Y si caemos en pecado o en desorden, no nos damos cuenta, porque yo ahí veía algunos defectos de vicios, como lo pone Santo Tomás. Por ejemplo, uno que es la murmuración.
muy común en las mujeres y realmente muy peligrosa, ¿sí? Y que lleva a deformaciones, ¿no? Por eso empezamos hablando de virtudes naturales y sobrenaturales. Cuando hablamos de gracia santificante, que nos va a dar vida, se conserva mientras se conserve la gracia. Por eso dice que uno pierde la gracia, entra en pecado mortal y ahí pierde este tema, las virtudes que vienen de Dios. ¿Me entienden? Dice que únicamente la virtud de la fe y la esperanza son las únicas que pueden permanecer en un alma muerta, en la vida de gracia. Y eso está muy bueno, ¿sí? Y aún, dice, las pueden perder si caen en desesperación. O sea que hay mucha gente que puede estar muerta en pecado mortal, pero no han salido de la vida de la esperanza, por lo menos, y la fe. ¿Mm? Y dice también en este tema que mientras más practicamos las virtudes, más actividades plegamos en ellas y más nos robustecemos. Son muy distintas a las fuerzas naturales. Las fuerzas sobrenaturales es como, a ver, yo me acuerdo de haber mucho tiempo, bueno, así fue, voy a hablar de la castidad, voy a ver como testimonio mío. Cuando me separé, comencé a pedir la virtud de la castidad porque tenía un director muy bueno, que él me llevaba muy por ahí. Yo comencé a pedirla en cada confesión, en cada cosa, en cada cosa. Y es de aquí que, miren, yo he pasado por situaciones donde ni siquiera me daba cuenta, los hombres pasaban por el costado. El Señor me regaló una gracia hace mucho tiempo. Cuando hice el voto privado, realmente me di cuenta que yo no hago ninguna fuerza desde hace mucho tiempo, muchos años. Llevar ahora esto a un voto es una gracia mucho más grande. Y así fui trabajando otras, ¿no? Como, por ejemplo, un vicio que era el de hacer juicio o juzgar, pero porque yo era muy racional, ¿m? Ir antemano con el juicio, yo me confesaba por esto, me confesaba y me confesaba como deponiéndolo, renunciándolo, para tener una mente abierta, para no hacer un preconcepto. Yo veía, ayer creo que una mujer una coach, estaba poniendo cosas sobre el cura de Cruz, de ahí del movimiento Yo tal vez, porque es público, ¿no? Que está preso. Y bueno, las cosas que para mí hace el movimiento y el médico que me atendió era en mis cicatrices, era director de la esposa de él. Y la esposa atendía a la mujer que lo denunció. O sea, yo me enteré por primera mano mucho tiempo antes, ¿no? Y hago un comentario en una mujer que normalmente no hago comentarios, pero dije que había que buscar la verdad si estaban rezando por esa mujer. Se me largaron un montón, para decirme un montón de cosas. ¿Y qué estaban haciendo todas esas mujeres? Suposiciones. Porque hay un hecho que hay que escudriñar ese hecho, que es real. O sea, si esta mujer lo denunció y fue preso, debe tener algunos argumentos reales para hacer que eso haya ido preso, ¿no? O sea, a ver, a no ser que realmente sea muy negativo, pero el padre muy santo no tenía pinta, nunca la tuvo. O sea, a ver, está bien, yo ahí estoy haciendo un preconcepto porque no vi nada, ¿no? Pero no me gustaba nunca ni su aspecto. Yo muchas veces a las mujeres le dije que no se confiesaran determinadas cosas con él, sobre todo de sexo. Y no le erré, o sea, ese era un discernimiento muy claro que Dios me dio Dios hace mucho tiempo. Y en esto que quise participar, que oraran por esa mujer, no saben todas las cosas que me pusieron, agarré mis comentarios, porque creo que el movimiento se quedó corto, ¿no? O sea, negación total. Y no, uno tiene que juzgar los hechos y ser muy concreto. Esas mujeres están haciendo supuestos, suponen que él es santo. Supone, está bien, uno está la presunción de inocencia ante una acusación, ¿no? Antes que lo juzgue. Pero bueno, si está preso, hay que también abrir un poquito los ojos, ¿no? Porque es una mujer adulta y la tratan de loca ahí en los comentarios. Me dolió porque digo, un movimiento entero y no está rezando por una persona que te pinta como víctima de un cura, ¿no?
Así que bueno, en esto, por eso quiero iluminar vicios opuestos a las virtudes de recogimiento. ¿Me dan un minutito? ¿Sí? Buenas noches, hola, gracias. Bueno, eh, lo tengo a Pedro de Niñero, vamos a ver qué sucede. Dice que uno de los vicios muy concretos con el recogimiento, con esta vida interior, un vicio es la curiosidad. Mucha gente que de porno cayó por curiosidad, ¿no? Entonces, la curiosidad es la hija de la imaginación loca y desordenada. Salta por todos lados. Esto es lo que estaba diciendo. Este comentario que yo hice, y saltaron un montón de imaginaciones de mujeres. Porque yo no tengo ningún hecho concreto para juzgar. O si tenemos, que lo consideraron que está en juicio o para ir a juicio, o sea, a ver, todo eso que surgió fueron imaginaciones y supuestos, ¿no? Y esta es la loca de la casa. La curiosidad es un vicio muy odioso que trae muchas consecuencias muy feas, ¿no? Y desorden. Quitando el desorden de la imaginación, se quita la curiosidad y se debilitan los vicios. Esto pasa con los adictos a la porno. Tienen que cuidar muchísimo la imaginación, ¿sí? El remedio para toda curiosidad es el recogimiento exterior e interior del corazón, unido al amor de Dios. Fíjense, curiosidad. Estamos viendo un vicio que no nos va a llevar a un comunión o un encuentro con Dios. Y a veces nos decimos, ¿por qué? Yo no, estoy ida, estoy esto. Fíjense por qué. Otro vicio, disipación, ¿no? Esto de andar con ligereza, ¿no? Es un veneno para el espíritu. Y la muerte. Seca las fuentes del recogimiento. Disipación es un vicio del alma muy concreto. Es cuando saltan las cosas y uno anda pendiente de las delicias del mundo. Y a veces placeres y rechazando bienes espirituales. Mucha gente, por ejemplo, el retiro que hice de María, que realmente fue una gracia enorme. Y yo vi que mucha gente rechazó y venía de Dios. Lo pude confirmar después, ¿no? Entonces, allí estaba la disipación como vicio. Y cualquier excusa, ¿no? La disipación despierta en el alma una sensibilidad con todo su séquito de vicios y hace el alma floja. Que acá, ¿qué dice que son las amigas? Sensibilidad, sensibilismo y sensualidad. Hay gente que se considera, yo soy muy sensible. ¿Vieron? Todo me hace mal, todo me causa sufrimiento, cruz, nunca. Son vicios. Ay, no. Con los pasos, por ejemplo. Gente, llega al cuarto paso, no, es que me duele acá, me duele allá, tengo que ir acá. O sea, hasta acá llego. Porque el cuarto paso es cruz. Y entonces, fíjense este vicio. Y entonces la gente, yo tengo mucha gente que pasa por sensible y le hace mal algunas cosas. Dice, reina la disipación, donde reina la disipación, reina Satanás. ¿Escucharon, Vicio del alma, ¿sí? La dispersión entrega a cualquier cosa vana, a lo cotidiano. Otra, frivolidad. Frivolidad es hija de la ligereza y de la veleidad.
La vanidad y la vanagloria forman su atmósfera y la inestabilidad es su centro. Vive el alma frívola en un vaivén que jamás la llena nada, ni la satisface nada. Vive en un vacío. ¿Sí? No solo que Dios creó, no hay nada que la pueda llenar ni satisfacer. El veneno de la frivolidad y de muchas otras virtudes, que es la disipación, es un veneno lento y que necesita ser vigorizado. ¿Cuál es el remedio más grande a todo esto? La cruz. La cruz. Gusta mucho al alma frívola la murmuración en todas sus fases. ¿Sí? Fíjense que la murmuración aquí está en toda su fuerza. La imaginación es un don de Dios. Muchas veces, sin embargo, puede estar desordenado o viciado por Satanás. ¿Qué más lo adultera la imaginación? Rencores, odios, traiciones y demás vicios contra el prójimo, contra sí mismo. La más poderosa arma de Satanás en el hombre es esta imaginación. Yo lo veo constantemente con el tema de la adicción al sexo. Yo le estoy nombrando aquí algunos vicios, ¿no? Que van contra la sencillez, contra la claridad, que la murmuración no puede allí entrar, porque es algo de la carne. ¿Por qué puse esto? Para que ustedes se den cuenta que trabajar nuestra persona no es fácil. Hay gente que dice, sí, claro, yo creo en Dios, y como le decía los otros días, yo tomo a ese Dios como mi Dios, porque si lo tomo, es mi Dios, no que creo en Dios, mi Dios, entonces debo trabajar mi persona, necesito dejarme trabajar por Él, ¿no? Y para eso voy a necesitar hacer muchos retiros. Hay gente que dice, yo ya hice uno de estos, llevo 20 años de ignaciano, hice uno. A ver, no, es porque cada uno nos va aligerando purgatorio. El camino de la santidad es una unión con Dios. Si no morimos, yo escuchaba que decía el padre, creo que Scott, decía, al cielo va lo puro. ¿Sí? Yo no tengo la pureza necesaria si me muero ahora como para ir al cielo. Voy a pasar por el purgatorio. Capaz que un niño puede ir, pero una persona adulta no. Entonces voy a tener que pasar por que Él me esté purificando las 3 potencias del alma. La inteligencia, la memoria, lo que tengo en mis recuerdos, y mi voluntad. Si tiene mi voluntad estos vicios que estamos diciendo acá, ¿no? De frivolidad, de murmuración, de todas estas cosas que nos van alejando del recogimiento interior. Una imaginación demasiado grande, ¿no? Como para que yo pueda avanzar. La familia de las virtudes de los vicios que se le oponen a las virtudes del sacrificio. ¿Por qué pongo acá las virtudes del sacrificio? Porque es la que nos lleva a la cruz.
¿no? Y nosotros estamos en el quinto paso, que tenemos que pasar la cruz y tenemos que hacer un buen examen de conciencia. Y viene la Navidad. Entonces, para hacer ese buen quinto paso con un buen examen de conciencia, tenemos que poder vernos con esto. Yo tengo una resistencia al sacrificio. Dice, el sacrificio y el dolor nacen solo del amor de Dios, ¿no? Qué hermoso. Si yo acepto lo que me toca, no es que me viva flagelando, sino que acepto lo que me toca. La pobreza, ¿no? Que no se trata de pobreza económica, se trata, se me doy, los religiosos dicen esto, me entrego, me vacío, me nulifico, lo entrego todo, me despojo, entrego a las personas, los afectos, le devuelvo al Señor todo lo que me ha dado como dones y gracias. Claro, esto un religioso lo puede hacer más fácil porque tiene un poco más de información, pero nosotras, a veces como mamá, a veces llegamos a situaciones con los hijos que es muy difícil aceptar lo que un hijo está viviendo. Y entonces duele. Escuchaba una prima mía que me decía el otro día, ay, sí, tal persona está tan mal. Una de otra prima me decía, porque quedó tan mal así con una depresión tan grave desde que se separó el hijo. Y entre mí, yo estaba pensando, ¿no? que claro, al tener poco a Dios, cualquier situación de la vida, lejos de ayudar a ese hijo a encontrar un camino de retorno a Dios, ¿no? Mi prima se hundió, como que la rebalsó. Entonces, ese sufrimiento es mayor, vamos, tener un apego muy grande, desordenado. Entonces necesitamos un despojo, porque si no lo vamos a tener después en el purgatorio. El sufrimiento es mayor que el padecimiento. Uno puede padecer una enfermedad, ¿no? Pero el sufrimiento tiene como un tinte mayor delante de Dios. El padecimiento es una virtud grande, podemos ver cuando se enferma el cuerpo, ¿no? Porque todo eso nos está preparando para la contemplación. También existen situaciones de persecución, que cuando son persecución hacia los buenos, son un modo de purificación también. Por eso, todos estos vicios que nosotros ponemos, que van a ir contra el sacrificio, la comodidad, por ejemplo, la ociosidad, el desorden, son todos vicios. Y aquí también habla de la gula como un desorden material que arrastra el apetito para traspasar límites, pero está hablando inclusive de la gula espiritual, que viene de la envidia, ¿no? Una tendencia a la gula que es muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque la persona allí traspasa los límites de la discreción, de la prudencia en el comer y en el beber. Y a veces yo, por ejemplo, cuando he tenido unos kilos de más, ayer hablaba con una amiga que la pasó mal todo este tiempo, estuvo internada y recién ahora se daba cuenta que su índice de masa corporal le daba normal, ¿no? Y le digo, pero como si vos sabías esto, porque estaba tomando una medicación que le hizo mucho mal. Casi le diagnostican pancreatitis, gracias a Dios no fue. Yo no sé, creo que fue la intervención de Dios lo que hizo todo más rápido que se disipara, pero ella no se da cuenta de esto, ¿no? ¿Qué no se da cuenta? Que hace años, dice, hace mucho que yo no puedo volver a, no, menos de ese peso yo no tengo. Le digo, pero saca el índice de masa corporal, nosotros estuvimos en un grupo de ALCO muchos años, organizamos un grupo de ALCO, ¿no lo recuerdas? Sí, pero no me acordaba cómo sacarlo. Entonces me decía, no, pero este es mi peso, ¿no? Normal. Pero que estaba diciendo, o sea, 70 kilos, una cosa así. No, le dije, te está dando mal. Y por supuesto ahí se te eleva el colesterol, se te elevan varias cosas. Digo, no, te estás pasando a 27 como un rango más alto. Le digo, no, o sea, eso puede modificar tus indicadores.
que de hecho le dio un patatús que se súper asustó. Y entonces le consultamos a un chico y que sabe muchísimo de medicina y me dice, no, las estatinas son muy malas, le pueden hacer mucho daño. Bueno, se reasustó ella y recién ahí, ¿no? Como que ve que tiene un desorden, ¿m? que viene de la gula, pero en el comer y el beber. Y ella tuvo un papá alcohólico, ¿no? Fíjense cómo esto baja en otro sentido, ¿no? Como que tomaba como natural y normal un sobrepeso que la estaba enfermando y mucho. No es natural y normal. Está bien, puede ser que yo no pueda bajar por diferentes situaciones, pero no es natural y normal. Ella la estaba enfermando y le dio un sustazo, ¿sí? A ella y a toda la familia. Entonces, ahí, el vicio de la gula, de su papá, ¿m? Del alcohol, tantos años murió así. Fíjense cómo baja, ¿no? Familiarmente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en este sentido, la humildad, el recogimiento, la humildad sobre todo, porque en los 12 pasos la humildad me va a llevar a ese recogimiento con Dios que me puede, esa docilidad también como hija de Dios, ¿no? Me puede ir llevando a una mayor comunión. Y esa mayor comunión, en Navidad tenemos todo preparado, todo, el quinto paso, el examen de conciencia, todo indicaría que estaríamos acercándonos a que Dios nos tome los defectos de carácter, nos empiece a transformar cada uno en el defecto de carácter que quiera o que le haya puesto a trabajar y Él darnos la virtud. ¿Por qué? Porque dice cuando Él nos ve arrepentidos, cuando Él ve la cruz, cuando Él ve la cruz, y que nosotros queremos pasar por esa cruz, entonces allí Él nos puede iluminar la conciencia, nos puede dar incluso la modestia, ¿no? Que es la pureza, la hija de la pureza y de la humildad. La pureza que no se refiere, sobre todo para las mujeres, no se refiere solamente a la cuestión sexual, sino a la pureza del corazón, ¿no? El pudor existe en las mujeres, pero sobre todo no es solo el pudor natural, sino también el pudor del sobrenatural, ¿no? Que es una cuestión mucho más fina. La mansedumbre, que también es muy bonita, que es hija de la rectitud. ¿Cuánto tengo de mansedumbre? ¿No? O cuánto tengo de bondad, ¿sí? De amabilidad. Fíjense qué bonito esto. Bondad, yo muchas veces me quejé, todo el mundo, de chica todo el mundo me decía, qué buena que sos, qué buena que sos. Y yo lo tomaba como algo peyorativo, ¿no? La humildad que va con la obediencia, con la amabilidad, que es hija de la bondad, la benignidad, que es fruto del espíritu de un alma limpia, no hay como medio mucho ya, ¿no? Muy alto. La dulzura, que también es hija de la paz. Fíjense que todas estas cosas que pueden ser naturales se transforman en sobrenaturales. Y entonces, a ver, si ustedes tienen alguna cualidad natural, tienen la oportunidad esta Navidad de entregar estos desvíos y desórdenes o vicios y dejar que el Señor nos dé la virtud sobrenatural. Acá estábamos apuntando a la templanza como a virtud sobrenatural, ¿no? Pero me parece un buen momento para aspirar a más, ¿no? Que acá tiene la dulzura, dijimos, toda la delicadeza, ¿no? La pureza. Son todos hijos de la humildad. Por eso hacer los 12 pasos es humildad. Si uno termina los 12 pasos, es una parte de humildad. Yo no sé cuánto, pero sí tiene humildad. Totalmente lo firmo.
quien sale de un proceso de esto tiene mayor humildad. Y en la humildad tenemos todas estas bellezas, ¿m? De la modestia, de la pureza, la mansedumbre, la bondad, la amabilidad. ¿M? Bueno, yo este pantallazo se lo doy para prepararnos con el quinto paso para esta transformación, para recibir virtudes sobrenaturales y para avanzar. Quisiera que me hicieran las preguntas que quieran en este momento, antes que yo deje de grabar. Finitas, digamos, donde ustedes pueden ver. ¿Sí? Mi pregunta sería si ustedes se pueden ver o se pueden escudriñar su corazón y su alma en cuanto al tema virtudes. O si lo hacen frecuentemente, ¿cómo lo hacen? Algunas que se pueden abrir las camaritas o háganme preguntas si no quieren hablar de sí misma en este momento, háganme preguntas y luego me cuentan más. Baruch 3:14 decía, aprended dónde está la virtud. ¿No? ¿Alguien más me puede hacer algún aporte, algo de esto? Las escucho. Hola, nadie me va a contestar. Bueno, no sé.